de la hechicería es algo que es condenable en las escrituras. La Biblia es clara. Dios condena la práctica de la hechicería. Obviamente, todo esto tiene un contexto eh, usado por el enemigo para arrastrar almas al infierno. Uno de los ejemplos más claros de esta práctica, pues, se vio en las escrituras cuando reinó Acab, rey de Israel. Acá, por ejemplo, se dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios porque le fue poco andar en los caminos de Jeroboam, el cual levantó altares de hechicería, contaminando así al reino del norte, es decir, a Israel. Pues bien, Acab trajo a Jezabel, la tomó como esposa. Ella era hija de Edbaal, de la tierra de los Sidonios. La tomó como esposa y la levantó como princesa en Israel. En aquellos días ellos exterminaron a los profetas del Señor, los mataron a espada y establecieron el culto a Baal o a uno de los Baales, en este caso Baal Mercat, y también aquella que llamaban su consorte, llamada la reina del cielo, Astoret o Acera. Por cierto, entre las prácticas que se hacían a Baal, estaba la hechicería en gran manera y las prácticas y también pues Astoret, los sacerdotes de Astoret tenían relaciones sexuales, las sacerdotisas, allí mismo frente a la imagen, y prácticamente el nombre del Señor había sido olvidado de la nación de Israel. Esto trajo como consecuencia, ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, que Elías Tisbita, que fue uno de los moradores de Galat, advirtió que no habría lluvia ni rocío en esos años, sino solamente por su palabra. Obviamente esto ocurrió como consecuencia de la práctica de la hechicería, de importar los ídolos sidonios a la nación de Israel, de perseguir y exterminar a los profetas del Señor, y la práctica constante de la hechicería. Hay otro ejemplo y es en el caso de de Saúl. Saúl, sabemos que fue el primer rey de Israel, él era de la tribu de Benjamín. Y resulta que Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios porque habiendo ordenado Dios que exterminara a los amalecitas, él no hizo caso al Señor y perdonó la vida del rey y de parte de su ganado. Esto trajo como consecuencia que Dios le desechara y pues traspasó su reinado a David, aquel joven, aquel niño que cuidaba las ovejas de su padre Isaí, y de esa manera quedó David como un rey en espera. En el tiempo exacto, luego que Saúl persiguió a David, que mató a los sacerdotes del Señor porque estos habían dado ayuda a David, pues llegó el momento en que Saúl se vio solo. Ya Dios no le respondía ni por Urín ni por Turín, y pues entonces decidió consultar a una adivina. Casualmente él mismo había ordenado matar a todos los adivinos y hechiceros, pero en este caso él mismo necesitó consultar a esa adivina y se presentó ante ella, allí ante la adivina, y le dijo que él no era el rey Saúl, y de esa manera le pidió hacer venir el espíritu de Samuel, el cual ya había muerto. Samuel había ungido a Saúl como el rey de Israel antes de su muerte, y le había advertido que Dios le había quitado su reino. En aquel momento ya nunca más vio Saúl a Samuel. Pues bien, Dios permitió que Saúl
regresara, que el espíritu, que el alma de Saúl regresara, y le advirtió a Saúl que esa misma noche, que ese al otro día, él y sus hijos morirían por la espada de los filisteos. Y así mismo ocurrió. Así que Saúl no solamente arrastró a su hijo Jonatán, a sus otros hijos, sino que todo Israel cayó delante de los filisteos. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque queremos advertir sobre los peligros de la hechicería. La hechicería comenzó desde los inicios del mundo. Creemos que los ángeles que se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos, revelaron a las hijas de los hombres, los ángeles caídos, secretos de hechicería, del corte de raíces, de la brujería en sí. Y desde esa manera comenzó a practicarse la hechicería. Luego obviamente sobrevivió los hijos de Noé, cuando Dios destruyó la tierra por agua y comenzó a poblarse en la tierra. Así que la práctica de la brujería es muy antigua. Sin embargo, quiero referirme a las consecuencias de esta práctica. Esta práctica produce destrucción, produce hambruna, produce muerte, produce consecuencias terribles, no solamente para los individuos en sí, sino para la propia nación. Quiero hablar, por ejemplo, de una nación en particular. Quiero hablar de Cuba. Hace 62 años, más de 62 años que Cuba está bajo una cruenta dictadura. Una dictadura la cual asesinaba a muchos, una dictadura la cual ha traído una gran hambre en Cuba, necesidad, miseria, ha fusilado a muchas personas. Cuba se ha visto plagada de diferentes enfermedades, desde rasquiña, desde todo tipo de enfermedades, simplemente porque todo tiene su origen, y creo yo que es una manera de poder advertir a las personas de que se vuelvan a Dios, de que es la única manera en que Dios puede bendecirle a la persona si se arrepiente de sus pecados, si le busca de todo corazón, y también sanar su tierra. Porque aunque Cuba era un país eminentemente católico en su mayoría, cuando esta dictadura brutal asumió el poder en el año 1959, sin embargo, hay una historia detrás. En la época de los españoles, cuando Cuba era colonia de España, lo primero que ocurrió fue la extinción de la raza indígena que había en Cuba. Ellos eran llamados taínos, eran indios que se dedicaban a la pesca, eran indios inofensivos y no eran muy fuertes. Así que ellos fueron exterminados totalmente. Entonces los esclavos, los esclavistas se vieron en la necesidad de recurrir al mercado donde se vendían esclavos africanos, en este caso el mercado inglés, el mercado portugués, y de esa forma estos esclavistas cazaban a las personas negras, las cazaban, usaban de señuelo a uno de ellos, los cuales les entregaban a sus compañeros a cambio de prebendas, y así eran trasladados en los barcos negreros en condiciones insalubres, en condiciones inhumanas, en barcos de velas, donde muchos de ellos morían en la travesía, y fue terrible aquello. Sin embargo, se cree que aproximadamente 1 millón de esclavos llegaron a Cuba en aquellos días y comenzaron a ser usados para trabajar en las plantaciones de azúcar. Obviamente, los negros eran más fuertes, eran más resistentes, y comenzaron
a ser usados para este propósito. Ellos importaron de África, de Sierra de Leona, del Congo, de diferentes regiones de donde fueron traídos a la fuerza. Ellos importaron de su tierra la adoración a sus ídolos y lo trajeron, pero los españoles eran católicos y no permitían que los negros adorasen a sus deidades, a sus ídolos. Así que comenzó a desarrollarse lo que se conoce como el sincretismo, es decir, comenzaron a asociar a los ídolos africanos con los ídolos españoles para poder adorarles. Así que cuando adoraban a Lázaro, un ídolo católico, que verdaderamente es una verdadera confusión, porque en realidad a quien adoran es al ídolo o al protagonista de la parábola de Lucas 16, que en realidad no existió, y no a Lucas que el Señor, y no a Lázaro que el Señor resucitó, y a ese entonces hicieron un sincretismo con un ídolo al cual llaman Babalu Aye. De esa forma hicieron un sincretismo con la mayoría de las deidades, o sea, de las deidades africanas con los ídolos españoles, con los ídolos católicos. De esa manera asociaron a su Yemayá con la Virgen de Regla, a Sobadalá con la Virgen de las Mercedes y los diferentes ídolos católicos, que en realidad representan todos a lo que los católicos adoran, que es a María. By the way, quiero aclarar que la Biblia prohíbe la adoración a más nadie que sea a Dios, incluso el ángel, en Apocalipsis 20, en Apocalipsis, después que recibe la revelación, Juan, y en Apocalipsis 22, Juan va a adorar al ángel y el ángel le dice: no me adores a mí porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora solo a Dios. Así que es muy claro que la adoración es solamente para Dios. Pero esto no ocurría en Cuba. Comenzó con este sincretismo a introducirse la práctica de la hechicería. Y así comenzaron a hacerse aceptables ciertas prácticas que podemos llamar hechicería. Así llegó el año 59. El año 59, en cuando Batista, un gobernante que tenía Cuba, pues siendo corrupto, había creado toda una confusión y de esa manera entró en La Habana alguien que engañó al pueblo de Cuba llamado Fidel Castro. Lo primero que hizo Fidel Castro fue comenzar a atacar a todo tipo de creencias religiosas. Él encarceló a los testigos de Jehová, impidió y creó un caos con la adoración a Dios en todo sentido, pero Fidel Castro y muchos de los que vinieron de la sierra practicaban las religiones africanas, el sincretismo africano. De esa manera la religión africana comenzó a pulular en Cuba, comenzó a crecer, comenzó a tomar auge y lo que eran prácticas terribles, que por ejemplo se conoce que las prácticas, los sacrificios, las ofrendas que se le presentaban a los ídolos africanos en muchos casos eran víctimas humanas. Una de esas prácticas, por ejemplo, si miramos la historia del libro de Ruth, vemos cómo los moabitas ofrecían niños en sacrificio a su ídolo Moloch. Así que este tipo de prácticas de ofrecer seres humanos en sacrificio los pasaban por fuego, se los ofrecían a Moloch. Este tipo de práctica era también conocida entre las religiones africanas. Luego se sustituyó y en la actualidad se ofrece un pollo en sacrificio y otro tipo de prácticas en lo que ellos llaman el buk,
que no es más que una ofrenda, una víctima. Se derrama la sangre sobre un grupo para obtener ciertas ventajas de parte de sus hijos. Obviamente todo esto es abominable a los ojos de Dios. Por eso vemos cómo han transcurrido ya 62 años y vamos en camino de 63 años. Y Cuba continúa bajo una dictadura brutal. Aún ya Raúl Castro en su ocaso, aún la mano dura continúa, la miseria continúa, la desesperación continúa. ¿Por qué? Principalmente porque hay una gran parte de la población en Cuba que es totalmente idólatra. Y esto tenemos que reconocerlo. Aquí estamos hablando en este momento no para condenar a nadie, sino para exhortar al arrepentimiento. Si nosotros nos humillamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, entonces Dios es poderoso para perdonarnos y para limpiarnos. Pero si nos endurecemos y continuamos adorando a los ídolos abominables, ídolos que tienen ojos y no ven, bocas tienen y no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen pies pero no andan. Miren la vanidad. Las prácticas terribles de la hechicería es fabricarse ciertas medidas de protección, y para eso se crea un grupo de hierros retorcidos y una serie de imágenes que llaman ellos guerreros, y ellos creen que esos hierros retorcidos y un arco de alguien que llaman Ochosis les cubrirá o les protegerá. Esto es totalmente ridículo. ¿Acaso un trozo de hierro puede librar a alguien? Incluso les ofrecen sangre a estos ídolos abominables. Luego tienen un gallito que llaman Oson y lo colocan en lo alto y dicen que esa es la cabeza del santero. Oiga, eso fue algo que trajo destrucción a África. Mire África. África es uno de los continentes con más recursos naturales. África tiene oro, África tiene petróleo, África tiene diamante, África tiene marfil, pero es uno de los continentes más atrasados del mundo. Allí los leones aún entran en las aldeas y arrastran a las mujeres y a los niños y los devoran vivos. Porque ellos ponen su confianza en los ídolos abominables que llaman orichas, o que llaman de cierta manera según el área de donde viene porque existen diferentes tipos de rituales. La regla de Ocha, el palo mayombe, diferentes tipos de prácticas y rituales que en definitiva es lo mismo, es la adoración a Satanás y a los demonios. Es muy sencillo. Existe un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él estableció las leyes que rigen la creación. Él hace girar la luna en una perfecta órbita alrededor de la Tierra, y a su vez la Tierra, junto con otros planetas, en una perfecta órbita alrededor del Sol. De esa manera se delinean las estaciones del año. Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, y aún mantiene la Tierra en seco, a pesar de que la masa marítima, los océanos son capaces de tragarse la tierra, pero Dios le establece un límite y les dice: de aquí no pasarás. Dios mantiene a rayas las aguas subterráneas que son capaces también de inundar la tierra. De hecho, cuando ocurrió el diluvio, no solo fueron las aguas de arriba, sino principalmente las aguas de abajo que emergieron, que subieron a la superficie, hundiendo así la tierra. Dios creó todo lo que existe, las estrellas, los astros, las leyes físicas, estableció su anillo en el centro de la tierra para que podamos estar firmes sobre ellas. Es un Dios todopoderoso que no necesita de ayudantes,
Él es Dios y no hay otro más. Pero ahora estas personas ponen su confianza en ídolos que no han sido capaces ni siquiera de librarles de la esclavitud. Porque ellos morían en los barcos negreros, eran vendidos como esclavos y han pasado 62 años, casi 63 años, y no han podido librarle de la mano dura del gobierno de los Castros. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre todo esto? Porque se han vuelto enemigos de Dios por una sola razón, porque confían en sus ídolos abominables, porque ofenden a Dios con sus prácticas, porque desprecian la salvación del Hijo de Dios, al cual el Padre clavó en una cruz de castigo, llevando Él nuestras maldiciones, llevando Él nuestros pecados, para que por sus llagas nosotros fuéramos sanos y también fuéramos salvos. Si es que podemos creerle y estar dispuestos a renunciar a todos estos ídolos abominables que solo traen maldición, porque ellos traen maldición no solamente sobre ti, porque está escrito: maldito el que erija un ídolo y lo ponga en oculto y en oculto lo adore. Pero no solamente sobre ti que lo adoras, sino sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque traspasas esas prácticas y se las transmites a tus hijos. Y tus hijos entonces, cuando son mayores, se los transmiten a los suyos. Y así van de generación en generación. Y la maldición se transmite de esa manera. No porque Dios traiga la maldición de tuya sobre ellos, porque los hijos no tendrán la dentera de los padres, sino simplemente porque tú le transmites tu manera pagana y ofensiva, con la cual sí, porque ofendes a Dios con tus prácticas. Porque cuando tú dices que tienes que cortarle el cuello a un pollito para ofrecérselo a un trozo de hierros retorcidos, para que tú estés protegido o para que te sanen, entonces tú estás diciendo que esos ídolos abominables a los cuales tú sirves, creyendo de que ellos son reales y que te protegen, pues que ellos son todopoderosos como Dios. Y la realidad es que a quienes estás ofreciendo esas ofrendas de sangre y todas esas ofrendas terribles y despreciables que ofreces es a Satanás mismo. Sí, a Satanás y a los demonios. Y déjame decirte algo. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él no vino a ser tu amigo. Satanás no es amigo de nadie. Él es padre de mentira y es experto en engaños. Él engañó a la primera pareja humana, Adán y Eva, y los hizo caer en el jardín del Edén. Y ahora te está engañando a ti, que pones tu confianza en un trozo de hierro que quizás fueron tomados de unos raíles de línea, y ahora tú crees, donde estaban los trenes, y ahora tú crees que ese trozo de hierro te va a librar. No puedes tener sentido común, al menos, ya que no puedes conocer a Dios, a menos que te arrepientas. No puedes entender que un trozo de hierro no puede librarte de nada. No entiendes que las prácticas y el contexto que tú realizas ofrenda al creador de los cielos y de la tierra, y que los cielos se han hecho de hierro para ti por ese tipo de prácticas. ¿Por qué entonces te convertirás en enemigo del creador de los cielos y de la tierra? Si Él desea que tú seas salvo, si vengas al arrepentimiento, si tan solo le creyeras. Pero ¿sabes cuántos ídolos abominables como los que tú tienes yo he destruido? ¿Sabes qué? Ya perdí la cuenta. Pero ¿sabes por qué lo he hecho? No porque quiera imponer a nadie, sino porque las personas mismas que han sido esclavas durante años de esos ídolos abominables, un día por la misericordia de Dios, se han arrepentido y han pedido que les libren de esa carga, porque eso es una carga que llevas sobre tu espalda, porque los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para darle la gloria al Señor y para depender solamente de Él.
Pero no nos ha dado Dios esa carga terrible que tú llevas sobre ti y que has puesto también sobre tus hijos. ¿Sabes qué? La Biblia dice, nadie entra en casa de un hombre fuerte si antes no le atan, y entonces entra y saquean sus bienes. Si tú abres la puerta de tu casa con ese tipo de práctica, tú estás abriendo la puerta a infinidades de demonios que entran en tu casa y vienen a hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Ahí donde tienes tus hijos, ahí donde tienes esos hierros retorcidos, ese gallo que es incapaz ni siquiera de sostenerse en pie y que si se cae, ese gallo de plomo, tienes que correr a toda velocidad a casa del santero, de quien llamas tu madrina o tu padrino, ¿ok? Que no es más que un sacerdote de Satanás, a ofrecerle un sacrificio a tu ídolo pagano. Bueno, ese sacrificio que tú estás ofreciendo, quizás es un pollito al cual le cortas el cuello y derramas la sangre sobre los hierros, ese representa a la víctima humana que se le ofrecía en África a esos demonios. Eso es lo que estás haciendo. Estás permitiendo que Satanás entre en la vida de tus hijos. Estás permitiendo que Satanás entre en tu matrimonio. Es por eso las terribles consecuencias de estas prácticas. Tal vez por un tiempo vas y tienes algún tipo, o crees tú que tienes algún tipo de prosperidad, pero créeme, ninguno se escapa de Satanás. Él te va a cobrar al 150%, al 200%, al 300%, lo poco que te pueda dar. Porque solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando tú recibes las dádivas de los demonios, como estás haciendo a través de esas prácticas, lo único que ocurre es que estás trayendo maldición a tu vida. Estás maldiciendo tu tierra, así, donde tú te levantas, donde tú andas. La estás contaminando. Es por eso que Dios ordenó eliminar a todos los adivinos y los encantadores de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque contaminaban la tierra, la nación de Israel. Es por eso que los israelitas fueron dispersados y llevados el reino del norte cautivo y perdieron su propia identidad en el reino del norte, en Asiria. ¿Sabe por qué? Por la práctica, las mismas prácticas que tú haces. Es por eso que Judá, el reino del sur, fue transportado y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, por las prácticas que tú de continuo mantienes. Ahora yo te pregunto, ¿ese es el pueblo que Dios llamó? ¿Ese es el pueblo que Dios guió? El pueblo que sacó de Egipto Dios con brazo fuerte y extendido y les dijo que renunciaran a las prácticas de Egipto, a la hechicería, a la práctica de los horóscopos, a consultar a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros, y los sacó para llevarlo a la tierra prometida, pero ellos se volvieron a la idolatría. Lo mismo que tú haces. ¿Y sabes qué? Cayeron todos en el desierto, a pesar de que el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Y solo Josué y Caleb entraron en esa tierra porque en ellos habitaba un espíritu diferente. Solo si tú te arrepientes y renuncias a esos ídolos abominables, porque ahora Cuba se ha convertido, ya no es solamente en un lugar de turismo, ahora es turismo para hechicería. Ahora vienen argentinos, ahora vienen mexicanos, ahora vienen españoles a Cuba para buscar a la madrina o al padrino. Y entonces toda esa maldición la trasladan a sus países. ¿Y tú crees que no vas a tener responsabilidad con eso tú, que te llamas madrina? Y no eres capaz ni siquiera de preservar tu propia vida. ¿Tú sabes qué? Dios ha tenido misericordia contigo, porque ya pudo haberte cortado la vida. ¿Sabe por qué? Porque tú le ofendes constantemente con tus prácticas abominables. Porque no estás retando al dictador de Cuba, estás retando al creador de los cielos y de la tierra. ¿Y sabes qué? En esta noche yo te digo, arrepiéntete. Porque si tú no te arrepientes, vendrá la espada sobre ti. Así de simple. Te lo puedo decir. Arrepiéntete.
Y me da lo mismo si me haces brujería o no me haces brujería. La Biblia dice, ninguna arma forjada por el enemigo prosperará contra ti. Que contra ti conspirare, sin mí lo hará, dice el Señor, y de cierto delante de ti caerá. Así que no te tengo el menor miedo. Te estoy hablando, ¿sabes por qué? Por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te hablo a ti, brujo, hechicero. Sí, tú. Escucha bien. Si tan solo te arrepintieras, si estuvieras dispuesto a entender que tu brujería durante tantos años para lo único que te ha servido es para ver la miseria, la necesidad, no sales de una para entrar en la otra. ¿Sabes por qué? Porque sirves a los demonios. Porque tu dinero o lo poco que tú consigues se convierte en sal y agua. ¿Y sabes por qué? Porque ofendes a Dios de continuo. Pero si te arrepientes y le buscas, entonces Él traerá el tiempo de refrigerio a tu vida. Él te hará, eh, Él permitirá que nazcas de nuevo. Él borrará todas tus iniquidades, todas tus maldades y todas esas abominaciones y todas esas prácticas abominables con las cuales le ofendes a diario. Entonces tendrá misericordia de ti. Pero ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes y continúas aferrado a esos ídolos abominables y a esa práctica ancestral diabólica, porque es totalmente diabólica, ¿sabes qué? ¿Sabes qué futuro te espera a ti? La Biblia dice que los adivinos, los hechiceros, los practicantes de hechicería como tú, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú no te arrepientes al morir, tú descenderás a toda velocidad al infierno de fuego, y allí estará tu alma, atormentada de día y de noche. Y dirás, oh, ¿cómo Dios pudiera hacer eso? ¿Y qué hacemos contigo entonces? ¿Qué haría Dios contigo? ¿Permitiría entonces que en la eternidad continúes con tu hechicería contaminando a los que han sido limpiados y emblanquecidos con la sangre del Cordero? Por supuesto que los practicantes de hechicería, los homosexuales, los afeminados, los ladrones, los mentirosos, los que se echan con varones, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Dios te ha dado suficiente oportunidad. ¿Te has preguntado por qué naciste o por qué estás en este momento escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia de ti y te advierte, arrepiéntete. Porque no sabes ni siquiera cuándo vas a partir de esta tierra. ¿Crees que tienes mucho tiempo? No sabes ni siquiera si vivirás una próxima hora. Tampoco lo sé yo. Pero la diferencia es que yo sé que si muero, solamente cerraré mis ojos y pasaré de vida a la vida eterna. Pero ¿y tú? ¿Que desprecias la sangre derramada en la cruz? ¿Que la das por inmunda? ¿Tú que adoras a los ídolos abominables? ¿Que le haces brujería a las personas y la haces para ti mismo? ¿Que consultas a un padrino que te engaña y te roba el dinero? Sí, porque lo que hace es robarte el dinero. ¿Sabes por qué? Porque nada es gratis. Sin embargo, lo que te ofrece Dios es gratis. Dice el Señor que la salvación que Él te ofrece, ya Él la pagó en la cruz. No tienes nada que pagar. Es gratuita y es por su gracia y es por su misericordia y no porque Él te debe nada. Porque te ha amado con amor eterno. Pero tú prefieres ir a ver al padrino y pagarle el dinero que no tienes, el dinero de la comida de tus hijos, se lo ofreces pensando que de esa manera, haciendo sacrificios, vas a obtener la benevolencia de tus ídolos abominables. ¿Sabes qué? No solamente Dios no quiere sacrificio tuyo, porque Él dice sacrificio no quiero sino misericordia. Él quiere que te arrepientas, Él quiere que te humilles, Él quiere que lo declares a Él solamente como Dios y que renuncies a todas esas prácticas despreciables que acometes día a día. Y te lo da de gratis, dando por gracia. Nosotros te damos ahora mismo te estoy dando de gracia lo que por gracia recibo. No te cobro un centavo, ni me interesa cobrarte nada.
Ay de mí si cobrara lo que he recibido yo de gracia. Por eso te lo digo. Sin embargo, tu padrino, tu madrina, te roban, te engañan, te estafan. Te has puesto a pensar desde que comenzaste a ser engañado con esta historia de que si aceptabas estos ídolos y estos guerreros y todas, y cada vez te has ido embuyendo más y más y más. Tendrías una vida próspera y la salud de tus hijos. Te has puesto a pensar cuánto tiempo ha pasado y cada vez estás peor. ¿Sabe por qué? Porque ofendes a Dios, porque te burlas de Él, porque le haces afrenta al más alto, al creador de los cielos y de la tierra. Hay un solo camino al cielo y es Yeshua, Jesús. No hay dos caminos. Ese camino por el cual tú vas te conduce al infierno. No creas que vas a recibir nada de Dios. Es más, Dios ha tenido misericordia de ti y lo poquito que has recibido, Él te lo ha provisto, aunque tú no lo creas, no tus demonios. Y sabes que al final de los tiempos, si tú no te arrepientes, tú mismo irás a parar al infierno. Para luego al final, después del juicio, ante el gran trono blanco, cuando volverás a recibir un cuerpo, un alma y un espíritu, comparecerás delante del Hijo de Dios. Allí estarás sentado. Y los libros serán abiertos y el libro de la vida y tu nombre no será escrito allí. ¿Sabe por qué? Por hechicero, por hechicera, por agorero, por adivino, por encantador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente vas a ser echado al lago de fuego, pero allí no vas a estar solo, allí van a estar millones de almas junto contigo. ¿Saben qué? De allí nadie sale. Allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero lo más terrible va a ser cuando descienda el anticristo y el falso profeta, que allí en Apocalipsis 19 descienden al lago de fuego, y por último Satanás mismo descenderá al lago de fuego. Entonces, ¿por qué pretendes continuar en esta peregrinación? Porque los seres humanos nacemos con un propósito y es una peregrinación a la vida eterna. ¿Por qué continúas con por ese camino, por esta peregrinación que te lleva al infierno, a donde tu alma será atormentada de día y de noche? ¿Por qué? Si hay delante de ti la oportunidad de transitar, aunque sea el camino angosto, y aunque tengamos que entrar por una puerta estrecha, pero hay una promesa de eternidad, hay una promesa de que este cuerpo de muerte ya no va a estar más, que vas a vivir con un cuerpo glorificado donde ya no existe la tristeza, ni el dolor, ni el llanto, ni el sufrimiento, ni ya vas a llevar esa carga que llevas atrás. Mira, toma esos ídolos, échalos en un saco, como yo he hecho muchas veces, y ¿sabe qué? Destrúyelos y échalos, ¿sabe a dónde? A la basura. Porque es allí a la basura a donde esos ídolos pertenecen. Ese es el mejor lugar para ellos. Por ende, yo te recomiendo que te arrepientes y que busques a Dios de todo corazón. Que le busques porque Él desea librarte de esa maldición que está sobre tu vida. Si me has escuchado, tal vez te resulta duro o duras estas palabras. Tal vez te parecen difíciles de asimilar. Pero yo te digo que estas palabras, si las recibes en tu corazón y te arrepientes y te humillas ante Él, y estás dispuesto a renunciar a esa manera abominable con la cual has vivido, pero no solo tú, yo también viví de una manera abominable, y la diferencia es que me arrepentí y que busqué a Dios. Hoy estás a tiempo de renunciar, de parar toda esa maldición que hay sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos.
de parar de darle dinero a tu padrino, a tu madrina, que vive de ti, que te desangra y que te está guiando al infierno. Solo alza los ojos al cielo y di: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo. Te he ofendido gravemente con mi hechicería, pero ahora quiero arrepentirme. Ahora quiero que me perdones, que me limpies de todos mis pecados y de toda esta abominable brujería. Señor, deseo servirte. Me humillo ante ti. Echa mis pecados en el fondo del mar y nunca más te acuerdes de ellos. Emblanquécelos, Señor, aunque fueran como el carmesí. Emblanquécelos más que la nieve. Cambia mi corazón de piedra, pon un corazón de carne. Escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Y sabes qué? Tus pecados serán perdonados, habrás pasado de muerte a vida si tan solo te arrepintieras. Entonces Dios bendecirá tu vida, abrirá puertas delante de ti y Él entonces será tu defensor. Y ahí verdaderamente serás amado por el más alto, por el creador de los cielos y de la tierra. Y si Dios es contigo, entonces ¿quién contra ti? ¿Sabes qué? Todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo y las renovará como las de las águilas. Pero para eso necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. Así que creo que han sido suficientes este tiempo. Espero que estas palabras trabajen en tu corazón y te vuelvas al Todopoderoso. Así que saludo a todos los hermanos, los que han estado escuchando y los que no son hermanos. Entiendan que por algo Dios permitió este tiempo. Solo denle la gloria a Dios. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.